Estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Delgado Betancourt, soy docente universitario. En este momento quiero dirigirme a ustedes a través de este medio para explicarles en esta ocasión acerca del estado de flujo de efectivo. Es un estado prácticamente nuevo. Antes teníamos únicamente el balance general y el estado de resultados. Hoy han aparecido otros estados, entre estos el estado de flujo de efectivo. Dice que el estado de flujo de efectivo está reglamentado por las normas y principios vigentes. Tenemos que aclarar entonces que las normas y principios vigentes son las normas internacionales de información financiera, las cuales a partir del próximo año, el año 2015, ya tienen que reglamentarse en nuestro país, Colombia. La verdad es que estamos atrasados todavía en esta situación, por eso tanto nosotros los contadores como ustedes, señores estudiantes, futuros contadores, tienen que ir aprendiendo acerca de estas normas internacionales de información financiera. Bueno, vamos a empezar con la teoría y después llegaremos a la práctica. Explicamos entonces en qué consiste el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo trata de identificar, no trata, me ha dicho, tiene que identificar las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación que se llevan a cabo dentro de una empresa. Y me preguntarán, ¿qué son estas? ¿De qué se trata estas actividades? Mire, entonces estas actividades, las actividades de operación son aquellas, o podemos decir que se pueden resumir en aquellas operaciones que generalmente están relacionadas con el objeto social de la empresa. ¿Sí? Las actividades de operación están relacionadas estrechamente con el objeto social de la empresa. Por ejemplo, si es una entidad de servicios, de educación, por ejemplo, la universidad, el objeto social de la universidad es prestar un servicio de educación. Entonces sus ingresos, lógicamente, serán por educación. Esa es su actividad principal. Bueno, en una empresa comercial o de compra y venta de mercancías, esa es la actividad principal. Esa es su actividad de operación. Entonces, esta actividad está relacionada con la compra, con la venta, con las consignaciones, con los pagos de nómina, con los podemos decir también que está relacionado con el pago de servicios. Con todo esto son actividades de operación, ¿sí? Bueno, las actividades de inversión, esta se trata o es la generación o salida de efectivo por efecto de la compra o venta de activos distintos a los inventarios de la empresa, así como el cobro o pago de préstamos a corto plazo. Miren entonces, las actividades de inversión son aquellas que están relacionadas con la compra o la venta de activos que son diferentes a los inventarios, ¿sí? Porque si estuviéramos hablando de inventarios, entonces diríamos que es una actividad de operación. Pero en este caso vamos a hacer una cosa diferente a esa actividad, entonces serán actividades de inversión. Por ejemplo, una compra distinta a los inventarios es la compra de un computador, ¿sí? Entonces no decimos que estamos comprando inventarios, no, sino que estamos invirtiendo en un computador, ¿sí? Y ese computador es totalmente diferente a los inventarios. O podemos estar diciendo que estamos vendiendo, por ejemplo, una casa o una bodega, ¿sí? Entonces, esas no son actividades normales de la empresa. Si la actividad normal de la empresa es la compra-venta de mercancías y aquí está vendiendo una casa o un local, entonces esa no es actividad normal de la empresa. Entonces, estas se llaman actividades de inversión. Y las actividades de financiación son aquellas entradas y salidas de dinero
por adquisición o pago de deudas a largo plazo, incrementos de capital o pago de utilidades. Miren, entonces son tres cosas que se deben destacar aquí en las actividades de financiación. Son entradas y salidas de dinero para adquirir o pagar deudas a largo plazo, en primer lugar. ¿Sí? Entonces, cuando estemos adquiriendo una deuda a largo plazo, entonces estamos diciendo que estamos haciendo una actividad de financiación. Cuando cuando hay incrementos de capital, ¿cuándo hay incrementos de capital? Cuando los propietarios o los accionistas de una empresa deciden incrementar su capital, o a través, en una sociedad anónima, a través de una emisión de acciones, entonces podemos decir que estamos hablando de una actividad de financiación. O también cuando se da el pago de utilidades. ¿Sí? ¿Utilidades a quiénes? A los accionistas, que se llaman los dividendos, o a los propietarios, que se llaman las utilidades. Entonces, en este caso se llaman actividades de financiación. Bueno, una vez identificadas estas actividades de operación, de inversión y de financiación, entonces procedemos a la preparación del estado de flujo de efectivo y su presentación. Bueno, vamos ahora a dar una definición acerca de lo que es el estado financiero. Y dice, el estado financiero básico, es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, de financiación e inversión. Miren lo que dice aquí, efectivo generado y utilizado. O sea, quiere decir dónde se generó ese efectivo y para qué se va a utilizar. Esto es lo que tratamos de identificar en el estado de flujo de efectivo. ¿Dónde se genera y para qué se utiliza? Por ejemplo, ¿dónde se genera? Cuando yo hago una venta de contado, entrego una mercancía y a cambio me entregan un dinero en efectivo. Ahí se ha generado un dinero en efectivo. Ya lo tengo en la caja o en el banco. Ahora, ¿para qué lo voy a utilizar? Puede ser para la compra de más inventario, para pago de sueldos, para pago de servicios, para compra de otros activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren, estamos viendo cómo se generó y a dónde se va a utilizar. En este caso se generó por la venta de mercancía y lo vamos a utilizar para los distintos ejemplos que hemos dado, ¿sí? Y entonces dice, para este efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas de balance general que inciden en el efectivo. Bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Hablamos aquí también de los flujos de efectivo neto. Dice, se refiere a las entradas de efectivo menos cualquier desembolso de efectivo relacionado con la misma actividad. ¿Sí? Entonces, si hablamos de actividades de operaciones, entonces, si hablamos de flujo de efectivo neto dentro de la actividad de operación, entonces ahí nos estamos refiriendo a ella, menos cualquier desembolso de efectivo relacionado con esta misma actividad de operación. ¿Sí? No podemos nosotros reunir, o me había dicho, o reunir, sí, actividades de operación con actividades de inversión o actividades de financiación. Son totalmente diferentes. Bueno, para nosotros poder realizar el estado de flujo de efectivo, existen dos métodos. Uno que se llama el método directo y el método indirecto. El método directo, que es el más utilizado porque es el más claro, es el que mandan a realizar las normas internacionales. Dice, en este método las actividades de operación se presentan como si se tratara de un estado de resultados. Ahora, con un ejemplo que hagamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que es cierto esta definición que nos dan del método directo. Y el método indirecto, que lo tenemos acá,
Dice, en este método, para determinar el flujo neto de efectivo, se toma como punto de partida, perdón, la utilidad neta del periodo. ¿Sí? Cogemos la utilidad del periodo y la vamos desmenuzando. ¿En qué sentido? Miren. Dice, se toma como punto de partida la utilidad neta del periodo, valor al cual se adicionan o deducen las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o un pago de efectivo, como depreciación, agotamiento, deterioro, utilidades o pérdidas en venta de propiedad de planta y equipo, amortizaciones o revalorizaciones. Entonces miren, dice aquí, tomamos la utilidad que haya producido la empresa en un periodo contable y a eso le sumamos o le restamos todas aquellas partidas que no haya habido la necesidad de ni adicionar ni restar efectivo. En este caso, por ejemplo, como cuando hacemos una depreciación, en ningún momento cuando hacemos la depreciación nosotros ni recibimos dinero ni pagamos dinero. En este caso del deterioro, ¿sí? Al producirse los deterioros en los inventarios, por ejemplo, nosotros ni recibimos dinero ni tampoco pagamos dinero por el deterioro. ¿Sí? Y así con cada una de estas cuentas que hemos nombrado aquí. Por ejemplo, en las revalorizaciones de los activos, si vamos a revalorizar un activo fijo, por ejemplo, no hay movimiento de efectivo. Ni recibimos ni pagamos. Porque en una revalorización se aumenta, pero no quiere decir eso que estemos recibiendo dinero en efectivo. Entonces, esa es la aclaración que nos hace en este método directo. Entonces, cogemos la utilidad más estas cuentas, digamos así, que no tienen relación con el dinero en efectivo. Pero el método que más nos recomienda es este, el método directo. Bueno, vamos a la práctica, que es lo importante para que entendamos toda esa teoría. Ya, como siempre es mi lema, a ratos la teoría es más complicada que la práctica, y eso es cierto. Entonces, vamos a ver aquí, ahora les voy a dar a conocer un ejemplo que he traído aquí. Antes de eso, quiero aclarar otra cosita acá que se me queda, que tenemos que explicar y muy importante. Dice, en la parte teórica, para la elaboración del estado de flujo de efectivo, se necesita el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados, los estados financieros, balance general comparativo. Entonces, miren, necesitamos el estado de resultados y un balance general comparativo. O sea, tenemos que tener un balance de este año y del año anterior, comparativo. Y además tenemos que tener el estado de resultados. Además también debemos tener una información, o sea, los registros contables que hemos hecho nosotros durante ese periodo contable o durante un año, que nos pueden solucionar las dudas que se nos presenten para poder determinar las transacciones en efectivo. Para este ejemplo que nosotros vamos a hacer más adelante, llamaremos información adicional, pero en la vida práctica son los registros contables que normalmente nosotros hacemos durante el periodo contable. Bueno, en algunas cuentas se puede determinar directamente los valores que se recibieron y se pagaron en efectivo. Dice, en algunas cuentas se puede determinar directamente los valores que se recibieron y se pagaron en efectivo. En estas cuentas son por lo general las cuentas del balance que no tienen relación directa con el estado de resultados. Son actividades de inversión y financiación. Miren, ¿qué nos está diciendo aquí entonces? Que en las actividades de inversión
y financiación, estas no tienen relación con el estado, con el balance, perdón. Estas actividades de inversión y financiación no tienen relación directa con el estado de resultados. Y eso es cierto, ustedes lo conocen. ¿Sí? Bueno, por lo tanto dice, cuando haya movimiento en estas cuentas, es fácil determinar el movimiento del efectivo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Por ejemplo, si hago una inversión, si yo compro un vehículo, sé exactamente cuánto lo compré, ¿sí? Y cuánto dinero salió de la empresa para comprar ese vehículo. Bueno, pero como dijimos que estas actividades de inversión y financiación son prácticamente esporádicas dentro de la empresa, porque la empresa no está comprando vehículos todos los días, ¿no? De pronto se dará una vez al año, o 2 veces al año, o una vez en 5 años, bueno, qué sé yo, ¿sí? Entonces, estas actividades de inversión y financiación son esporádicas. Por lo tanto, es fácil de determinar cuánto dinero ha salido por estas actividades o cuánto dinero se recibe por estas actividades. En cambio, en relación con las cuentas relacionadas con actividades de operación, ese sí es más complejo, porque los valores no se pueden determinar a simple vista, pues tendríamos que analizar cada una de ellas, haciendo con esto el trabajo más complejo. Por ejemplo, si nos podemos a detallar las ventas de una empresa, son muchísimas durante el año, durante el mes, durante un día, pueden ser muchísimas. Para ponernos a detallar cada una de estas cuentas nos queda un poco complicado. Entonces, para evitar esto, o para evitar lo anterior, podemos determinar cada uno de los efectivos pagados y recibidos mediante las siguientes fórmulas. Esto entonces son unas fórmulas que tenemos que grabárnoslas en nuestras mentes para poder hacer el estado de flujo de efectivo. Primera fórmula, dice efectivo pagado o recibido es igual a la cuenta de resultados menos aumento de la cuenta del balance menos aumento de la cuenta del balance. Ejemplo, efectivo recibido de los clientes es igual a las ventas menos aumento en las cuentas por cobrar. Esto aquí ya nos está dando un ejemplo. Dice la primera fórmula entonces, el efectivo pagado o recibido es igual a la cuenta de resultados menos el aumento de la cuenta del balance. Ejemplo, efectivo recibido de los clientes es igual a las ventas realizadas en el periodo menos el aumento en las cuentas por cobrar. Entonces miren, aquí tenemos que tener, por eso, para ver las ventas tenemos que tener en cuenta el estado de resultados, y para ver el aumento en las cuentas por cobrar tenemos que tener en cuenta el balance. Entonces por eso es que, y el aumento, entonces aumento, si vamos a hablar de aumento, estamos hablando de un balance comparativo de un año con otro, ¿sí? Entonces miren, aquí ya nos podemos dar cuenta por qué son necesarios los dos estados financieros, el estado de resultados y el balance comparativo. Bueno, otra fórmula, aquí dice efectivo pagado o recibido es igual a cuentas del estado de resultado más disminución de la cuenta del balance. Cuentas del estado de resultado, cualquier cuenta del estado de resultados más la disminución, acá estábamos hablando de aumento, aquí dice disminución de la cuenta del balance. Ahora con un ejemplo ya vamos aclarando mejor. Acá tenemos un ejemplo. Dice,
Efectivo pagado por intereses es igual al gasto por provisión más la disminución en el balance del impuesto por pagar. ¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos estas dos fórmulas que tenemos que aprendérnoslas y más adelante las vamos a aplicar mucho mejor y nos vamos a dar cuenta de que esto sí funciona, estas fórmulas, porque de lo contrario tendríamos que estar analizando cuenta por cuenta y venta por venta, que nos quedaría, como dice la teoría, un poco complicado. Bueno, cuando aquí habla de aumento y disminución, ya explicamos esto. Cuando se habla de aumento o disminución, a la variación positiva o negativa del saldo de las cuentas de balance comparado en un periodo con otro. Entonces, cuando se habla de aumento o disminución, es la variación, ya puede ser positiva o negativa. Si hay aumento, es positiva. Y si hay disminución, es negativa. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que se está refiriendo en este párrafo. Bueno, entonces, para que nos quede un poco más claro, vamos a hacer un ejercicio práctico. Y dice, bueno, aquí he traído yo una información. Aquí está la información. Donde nos dan un informe de un estado, un balance, perdón, del año 2012 y una información para conformar el estado de resultados y el balance del año 2013, donde desconocemos el costo de ventas y la utilidad del ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Entonces lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, hacer el estado de resultados. Pero es de aclarar también que para este ejercicio tenemos una información adicional. Y aquí tenemos la información adicional, que más adelante, cuando estemos desarrollando el estado de flujo de efectivo, nos vamos a dar cuenta cómo la vamos a utilizar. Y dice, vea, mire, con esta información que nos dieron acá arriba, dice, se pide elaborar el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de caja. Entonces, eso es lo que procedemos a hacer en este momento. Tenemos que empezar lógicamente por este, que es el estado de resultados. Entonces, vamos a preparar el estado de resultados aquí en este espacio que tenemos nosotros acá. Bueno, entonces coloquemos aquí la empresa que se llama Cardel S.A. Colocamos acá el nombre de la empresa, Cardel S.A. Luego colocamos el nombre del estado. Entonces decimos que se llama estado de resultados a 31 de diciembre del 2013, que lo tenemos marcado aquí, que es el 2013. Bueno, ahora sí, entonces procedemos a desarrollar el estado de resultados. Vamos a empezar entonces, ustedes saben cómo se desarrolla un estado de resultados. Entonces, empezamos por la información que la tenemos acá. Primero vamos a tomar las ventas netas. Entonces, copiamos esta acá, ventas netas. Ventas netas. Y las ventas netas dice que son de 900,000 pesos. Entonces, copiamos aquí este valor de 900,000 pesos, lo trasladamos acá. Muy bien, ahí tenemos 900,000 pesos. ¿Qué tenemos que hacer con esas ventas netas? A esas ventas netas le vamos a quitar el costo de ventas. Le vamos a quitar el costo de ventas. Costo de ventas. Pero el costo de ventas no lo tenemos. Miren, por eso aquí aparece el signo de interrogación. No lo tenemos. Entonces, como aquí se está hablando de un sistema de inventario periódico, entonces vamos nosotros a proceder
a realizar el costo de ventas. ¿Cómo se hace el costo de ventas en un sistema de inventario periódico? Tomamos el inventario inicial, en este caso aquí lo tenemos, primero entonces coloquemos acá inventario inicial, y aquí dice que el inventario inicial es de 120.000 pesos. Entonces copiamos acá 120.000 pesos. Más las compras del periodo. Entonces más compras. Acá tenemos, ¿dónde están las compras? Aquí tenemos compras. Perdón. Aquí colocamos más compras. Más compras. Y dice que las compras tienen un valor. Corrijamos esto acá. Coloquémosle compras. Listo. Compras. Aquí colocamos el valor de las compras, que en este caso es de 665.000 pesos. Copiamos este valor aquí para ir determinando nuestro costo de ventas. Entonces tenemos el inventario inicial más las compras menos el inventario final. Entonces aquí le colocamos menos inventario final. ¿Listo? Y que el inventario final aquí tenemos, si este del 2012 era de 120 y aquí en el 2013 dice que son 280 el inventario final. Copiamos este valor, lo colocamos acá y nos da el inventario final. Con estos valores que obtenemos aquí, podemos nosotros perfectamente ya calcular el costo de ventas. Donde vamos a decir entonces que el costo de ventas es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final. Entonces decimos que el costo de ventas en este caso es de 505.000 pesos. Cuando ya tengamos nosotros las ventas netas y el costo de ventas, entonces podemos sacar nuestra utilidad bruta. Entonces aquí vamos a sacar la utilidad bruta. ¿Cómo obtenemos la utilidad bruta? Simplemente aplicamos la fórmula acá, tomamos las ventas netas menos el costo de ventas, nos va a dar la utilidad bruta. A esto tenemos que sacarle los gastos. Y aquí dice que tenemos unos gastos operacionales. Ahorita vemos cuánto. Aquí dice gastos operacionales. Por valor de 255.000 pesos. Entonces copiamos este valor acá. 255.000 pesos. ¿Listo? 255.000 pesos. Y aquí nos va a dar entonces ya la utilidad operacional. La utilidad operacional. ¿Cómo la obtenemos? Simplemente tomamos la utilidad bruta menos los gastos operacionales. Eso nos va a dar la utilidad operacional. Aquí tenemos además otra información. Dice que tenemos otros ingresos. Aquí los tenemos marcados, otros ingresos. Entonces copiamos esto acá, lo pegamos aquí, otros ingresos, y decimos que los otros ingresos valen 20.000 pesos. Entonces otros ingresos, copiémoslo acá, listo, 20.000 pesos. Ahora sí, entonces ya podemos obtener la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio. Muy bien. Del ejercicio. Bueno. ¿Cómo sacamos la utilidad del ejercicio? Simplemente tomamos la utilidad operacional más, no se olviden que otros ingresos hay que aumentarle, entonces más 20.000 pesos, entonces nos va a dar una utilidad de 160.000 pesos. ¿Sí? Hemos conformado entonces aquí, miren, un pequeño estado de resultados de esta empresa, de la empresa Cardel S.A. Listo. Entonces,
ya hemos hecho lo que nos manda aquí el primer punto. Se pide elaborar el estado de resultados. Dice ahora, proceda a hacer el balance general. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a hacer el balance general. Bueno, para esto debemos aquí, en esta información que tenemos, debemos clasificar cuál aquí es activo, cuál es activo primero, cuál es pasivo y cuál es patrimonio. Descartando lógicamente estas cuentas que ya han sido utilizadas acá en el estado de resultados. Entonces, aquí tenemos ya para ir clasificando. Entonces, dentro del activo, ustedes saben que existe un activo corriente y un activo no corriente. Lo mismo en el pasivo. Un pasivo corriente y un pasivo no corriente. ¿Sí? Entonces empezamos a decir que dentro del activo corriente, nosotros tenemos, vamos a copiar acá esta parte. Yo no sé si para que agilicemos, porque aquí es pasar datos nomás. Entonces, para que agilicemos mejor, copiemos. Yo ya lo tengo acá seleccionado. Entonces, copiemos este formato que tenemos acá. Aquí en la hoja número 2 puede ser. Lo copiamos acá. Para trabajar ya el balance general. ¿Sí? Para trabajar ya el balance general. Aquí está toda la información que teníamos acá en la información que tenemos al principio. Bueno, pues acá en la información que nos daban, que la tenemos aquí, en esta información, ya les dije, pues tenemos revuelto todo acá. Aquí está revuelto todo. Donde yo ya, para adelantar el trabajo y que ustedes también ya lo hicieron, entonces aquí ya tenemos clasificado. Entonces, la empresa Cardel S.A., balance general, o con las normas internacionales de información financiera, este se llama balance de situación financiera de la empresa. ¿Sí? Balance de situación financiera de la empresa. O balance general. Para que no perdamos mucho la costumbre, dejémoslo como balance general. Bueno, y decimos que dentro del activo corriente, para que se nos haga un poco más claro, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente acá, perdón, para que nos quede un poco más claro. Tomemos de esta hoja número 1 esta información. Tomemos esta información que nos va a servir para aclarar lo concerniente al balance. Copiémosla acá. Perfectamente. Aquí entonces la copiamos. Listo. Ya hemos traído la información para acá. Aquí está. Listo. Entonces ya podemos decir, bueno, mire, esta es la información que nos dieron, ¿cierto? Aquí, para agilizar, yo ya lo he cuadrado, ¿sí? Y ustedes, lógicamente, como estudiantes de contaduría pública, ya lo pueden clasificar. Solamente es para ahorrar tiempo. Decimos, por ejemplo, aquí la cuenta de efectivo. Mire, aquí la cuenta de efectivo dice que hay 35.000 en el 2012 y 15.000 en el 2013. Veamos si esto es cierto. Entonces busquemos acá el efectivo. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Entonces tenemos 35 para el 2012 y 15.000 para el año 2013. Estos valores solamente se trata de trasladarlos nomás acá al balance que ya está clasificado. No se olviden que hay que clasificarlo, ¿sí? Bueno, y para la clasificación, ¿cómo hacemos? La clasificación de ustedes en soluciones gerenciales 1 debieron estudiar primero el activo, y dentro del activo estaba el disponible, y cuando hablamos de disponible hablamos de
el efectivo que está en caja y que está en bancos. ¿Sí? El efectivo que está en caja y que está en bancos. Entonces, esa es la primera cuenta del activo corriente. La segunda cuenta son las inversiones. La tercera cuenta son las cuentas por cobrar o para clientes. Y la cuarta cuenta puede ser el inventario. Y una quinta cuenta puede ser los gastos pagados por anticipado. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo lo he organizado acá el activo. Entonces, miren, solamente se trata era de pasar, aquí dice cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar, vamos a ver acá cuánto tenemos en cuentas por cobrar. Aquí tenemos cuentas por cobrar, dice 85 para el 2012 y 105 para el 2013. Y acá está, 85 para el 2012 y 105 para el 2013. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simple y llanamente trasladar esta información acá a este estado. No hemos hecho más nada. ¿Sí? Entonces, la información ya la tenemos. Acá ya en esta información también ya sacamos el costo de ventas. ¿Sí? Ya sacamos la utilidad. Entonces, ya no hay necesidad. Entonces, esto, en este momento, para que no nos incomode, la vamos a suprimir. Para que nos quede un poco más fácil para trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta columna? Vamos a sacar la variación. Vamos a sacar la variación. ¿La variación de qué? La variación de cada una de estas cuentas. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Cómo fue la variación entre el último año y el penúltimo año? Como se está tratando acá. En este caso, entre el 2013 y el 2012. ¿Sí? Vamos a ver en cada cuenta si aumentó o si disminuyó. Para eso entonces nosotros aplicamos aquí, decimos entonces, esta columna del año 2013 de efectivo menos esta columna del año 2012 de efectivo. Le damos enter y aquí nos da una variación negativa. Es decir, que en el año 2013 bajó en 20.000 pesos con respecto al año 2012. Y esta fórmula la podemos aplicar para todas las cuentas de nuestro balance. ¿Qué esto para qué nos va a servir? Lógicamente nos va a servir para, estamos corriendo mal, acá es así. ¿Para qué nos van a servir estas variaciones? Nos van a servir para darnos cuenta cuánto varió entre una cuenta y entre un año y otro año una respectiva cuenta. Ejemplo, aquí tenemos una variación de 20.000 pesos positiva en las cuentas por cobrar. Pasó de 85.000 a 105.000. ¿Sí? Entonces nos da una variación positiva. También hubo una variación positiva en el inventario, miren. Pasó de 120 a 280, una variación de 160.000 pesos. 160.000 tenemos grabado acá. Bueno, entonces miren, con esta información nosotros ya podemos pasar a elaborar nuestro estado de resultados. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos esta información que la tenemos aquí en el balance y la información que tenemos en el estado de resultados. ¿Cómo procedemos aquí? Para que podamos hacer el estado de flujo de efectivo. Entonces, vamos a ir, nos tocará ir cambiando aquí para que nos quede más claro. Entonces, vamos aquí a poner en primer lugar el título. En primer lugar, la razón social. Cardel S.A. Segundo, lo que vamos a armar, que es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo. Para el año terminado,
el 31 de diciembre, del 2013. ¿Listo? Entonces, con esto procedemos a hacer nuestro estado de flujo de efectivo, que es lo más importante de este video. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son las actividades de operación. Actividades de operación. Y dijimos por allá, cuando explicábamos la teoría, que las actividades de operación en una empresa de compraventa es todo el dinero que se recibe de los clientes. Entonces, aquí vamos a colocar dinero recibido de los clientes. Dinero recibido de los clientes. Bueno, ¿por qué concepto recibimos este dinero de los clientes? Por las ventas. ¿Sí? Por las ventas. Y dijimos que las ventas, tenemos que regresarnos acá, que las ventas fueron de 900,000 pesos. Entonces, aquí tenemos, estas ventas netas fueron de 900,000, entonces este valor lo vamos a ubicar acá, en este recuadro, 900,000. Listo. ¿Sí? Ya tenemos la primera actividad de operación, que es las ventas. Por eso fue lo que más recibimos dinero. Y es lo que más, y por lo que más se recibe dinero en una empresa, por las ventas. Aplicando la fórmula, ustedes revisan la fórmula atrás y se darán cuenta que debemos, dice, menos, aquí debemos aplicarle el menos, menos aumento en las cuentas por cobrar. Menos aumento en las cuentas por cobrar. Vamos a ampliar esta columna acá. Listo. Menos aumento en las cuentas por cobrar. Entonces aquí tenemos que irnos ya a ver cuál fue la variación que hubo en las cuentas por cobrar. Y miren, aquí la tenemos, en este. Nos damos cuenta que hubo una variación de 20,000. Dice, menos el aumento, aquí está, ha aumentado. Entonces dice, a esas ventas que usted tuvo, quítele ese aumento que tuvo en cuentas por cobrar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 20,000 en cuentas por cobrar. ¿Sí? Y aquí podemos ya definir entonces cuál fue el dinero recibido de los clientes. Entonces, para eso decimos, a las ventas le disminuimos el aumento o la variación positiva que hubo en cuentas por cobrar. Entonces podemos decir que el dinero recibido de los clientes fue de 880,000 pesos. Bueno, voy a tratar de explicarles por qué hacemos esto que está acá. Miren, nosotros tenemos unas ventas de 900,000. Ese es todo el dinero que recibimos. Pero también tenemos un aumento en las cuentas por cobrar. Si yo tengo un aumento en las cuentas por cobrar, es que tengo una cartera más alta. ¿Sí? En 20,000 pesos, que lo tenemos discriminado acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si no hubiéramos aumentado esas ventas a crédito, hubiéramos recibido 900,000 pesos exactos. Pero, como aumentamos esas cuentas por cobrar en 20,000, entonces se disminuye el de dinero recibido de los clientes.
Lógicamente, haciendo esto, ¿no? Haciendo la comparación entre el año 2012 y el año 2013. ¿Sí? Entonces, miren, aquí queda el primer rubro, que son 880.000, que es dinero recibido de los clientes. Bueno, sigamos entonces ahora y decimos otras actividades que estén relacionadas con las actividades de operación. Y aquí tenemos el dinero pagado a proveedores. Dinero pagado a proveedores. Dinero pagado a proveedores. ¿Cómo sacamos este? ¿Cómo sacamos este dinero pagado a proveedores? Aquí colocamos las compras netas. Las compras netas del año. Y para eso tenemos que, lógicamente, otra vez recurrir al estado de resultados. Y aquí decimos que las compras fueron de 665.000 pesos, que lo tenemos marcado acá. Entonces miren cómo estamos trabajando con el estado con el balance comparativo y con el estado de resultados. Entonces estas compras vamos a trasladarlas acá. Dijimos que era de 665.000 pesos. Ahí está, 665.000. A estas compras netas le vamos a disminuir menos, de acuerdo a la fórmula, el aumento en la cuenta a proveedores. Menos aumento en la cuenta a proveedores. Aumento en la cuenta a proveedores. Ampliemos más la columna para que... Listo. Menos aumento en la cuenta a proveedores. Y vamos a ver si es verdad que tenemos si es aumento, es menos, ¿no? Y si es disminución, es más. Lo tenemos que tener en cuenta tanto aquí con los clientes como las compras. Aquí en este caso fue aumento, entonces tenemos que disminuirle. Vamos a comparar si es cierto. Estamos hablando de los proveedores. Aquí está, miren. Proveedores. Pasó en el año 2012 fueron 40, al año 2013 fueron 60. Entonces tenemos una variación positiva de 20.000. Entonces este valor acá lo colocamos en 20.000. 20.000 pesos. Entonces el dinero pagado a proveedores lo podemos calcular diciendo las compras netas menos el aumento en la cuenta a proveedores. Entonces tendremos de 645.000 pesos. Bueno. Les explico por qué esto acá tenemos que disminuir. Compras netas 665.000 pesos. Pero nosotros se nos aumentó la cuenta a proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que adquirimos más crédito de los proveedores. ¿Sí? Se nos aumentó el pasivo con los proveedores. Entonces, como se nos aumentó el pasivo, entonces, si tuviéramos que comprar todo de contado, hubiéramos tenido que pagar 665. Pero como se nos aumentó el pasivo a proveedores en 20.000, entonces el dinero pagado a proveedores fue de 645.000 pesos. ¿Sí? Esto aplicando cada una de las fórmulas que les dije anteriormente. Sigamos. Aquí tenemos unos gastos operacionales que también son actividades de operación, se llaman gastos operacionales. Y entre los gastos operacionales acá tenemos que dirigirnos nuevamente
a la información que tenemos acá y dice que los gastos operacionales son de 255.000 pesos. 255.000, aquí lo estamos viendo. Entonces aquí, gastos operacionales, colocamos 255.000. Listo, ahí tenemos 255.000 pesos. Bueno, aquí tenemos que sumar, decimos, más la disminución de salarios por pagar. Disminución de salarios por pagar. Aquí está. Y si recurrimos a la información es de 19.500 pesos. Disminución en salarios por pagar. Vámonos aquí al balance. ¿Dónde está salarios por pagar? Aquí está bien, salarios por pagar. Y hubo una disminución, aquí está en negativo. Mírenla. Aquí está. Hubo una disminución de 19.500 pesos. Entonces, a esos gastos operacionales, por la fórmula, tenemos que aumentárselas. Entonces aquí, 19.500 pesos. Bueno. Dice también, más aumento en los gastos pagados por anticipado. Gastos, más aumento en los gastos pagados por anticipado. Aumentamos acá la columna. Vamos a ver. Listo, ahí estamos aumentando la columna. Más aumento en los gastos pagados por anticipado. Nos vamos acá al balance y nos damos cuenta si es verdad o es mentira que está aumentándose los gastos. Entonces aquí, miren, es cierto, se han aumentado los gastos en 13.000 pesos. Con respecto del año 2012, perdón, del 2013 con el año 2012 se han aumentado en 13.000. Entonces, esos los aumentamos acá, 13.000 pesos. ¿Listo? 13.000. ¿Qué otra información tenemos acá? Aquí tenemos también aumento en documentos por pagar. Aquí tenemos aumento en documentos por pagar. Y entonces a eso tenemos que colocarle menos aumento en documentos por pagar. Y el aumento en documentos por pagar es de 35.000 pesos. Entonces, aquí coloquemos 35.000. Muy bien, ahí está, 35.000 pesos. En la información adicional que tenemos, vámonos a la información adicional. Dice, debe registrarse, se registra la depreciación por 27.500 pesos. Esa no la encontramos por acá, pero aquí en la información adicional está. Entonces dice, se registra la depreciación por 27.500 pesos. Entonces, vamos a hacer eso. A registrar, y ese es, de acuerdo a la fórmula, menos depreciación. Menos depreciación. Y la depreciación es de 27.500 pesos. ¿Listo? 27.500 pesos. Busquemos a ver si ha habido más variaciones por acá en las actividades de operación. Busquemos, esto ya está.
Este no. Listo. Entonces hemos acabado con las actividades de operación. Entonces, ahora sí podemos calcular los gastos operacionales. Aquí nos hemos saltado una columna. Vamos a ubicarla entonces aquí. A insertar esta columna. A ver, vamos a ver cómo hacemos acá. Gastos operacionales. A ver si me permite insertar aquí. No, me da la misma cosa. Vamos a ver entonces cómo lo ubicamos. Entonces saquémoslo acá. Decimos entonces que los gastos operacionales, vamos a ubicarlo acá. Gastos operacionales. Gastos operacionales. Y vamos a concluir aquí entonces. ¿Cómo hacemos? Aquí tenemos los gastos operacionales. Entonces, aplicamos esto acá. Lo que hay que aumentar, lo aumentamos, y lo que hay que disminuir, lo disminuimos. Lo que nos diga acá. Entonces dice, tomamos estos gastos operacionales, más, dice, la disminución en salarios por pagar, más el aumento en los gastos pagados por anticipado, menos aumento en documentos por pagar, y menos la depreciación. Entonces, aquí nos va a salir exactamente cuántos son los gastos operacionales. Y nos dice que los gastos operacionales, entonces, aquí son de 225.000 pesos. ¿Sí? Entonces tenemos ya 3 rubros, mira aquí. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos en negrilla, para que nos quede más claro. Aquí tenemos el dinero pagado a proveedores, también lo ponemos en negrilla, y los gastos operacionales también lo colocamos en negrilla, 225.000 pesos. Bueno, vamos a calcular entonces aquí ahora el efectivo neto proveniente de las actividades de operación. Efectivo neto proveniente de las actividades de operación. Las actividades de operación. Listo. Ahí nos queda bien. Efectivo neto de las actividades de operación. Vamos a ver entonces cuál es ese efectivo neto. ¿Cómo hacemos entonces acá? Decimos, tomamos este dinero recibido de los clientes menos este dinero pagado a proveedores menos este dinero que son de los gastos operacionales, y nos da un valor positivo de 10.000 pesos. Aquí tenemos. Entonces, al hacer todo el movimiento de las actividades de operación, nos damos cuenta que al final el efectivo neto proveniente de las actividades de operación es positivo, y eso es muy bueno para la empresa. Lo malo es cuando nos da efectivos netos negativos.
Entonces ya estamos, mire, analizando esto. Lo malo para una empresa es que nos dé efectivos netos negativos, porque esto nos quiere decir que estamos trabajando con saldos en rojo, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es verificar que estamos hablando de efectivo neto positivo, y eso es lo importante. Bueno, una vez acabado con las actividades de operación, hablamos de las actividades de inversión. Entonces, aquí estamos ya para hablar de las actividades de inversión. Pues lo más complicado y lo más largo es esto. Las actividades de inversión, como les dije al principio en la teoría, no es mucho movimiento, es algo más corto. Y dentro de las actividades de inversión, según la información adicional que tenemos acá, dice que se vendió un terreno por 30.000, el cual fue comprado en 10.000. Lo que nos importa es la venta. Entonces, vamos a ubicar acá actividades de inversión, venta de terreno, venta de terreno, y dice que fue en 30.000. Entonces coloquemos aquí 30.000. Esa es una actividad de inversión. ¿Por qué es una actividad de inversión? Vuelvo y le repito, porque en primer lugar, estas actividades no tienen que ver nada con las actividades de operación, y en segundo lugar, son actividades esporádicas que hace la empresa. Bueno, y también vamos a ver otra información adicional. ¿O qué información adicional tenemos acá? Dice, se compró un equipo por 60.000. Se compró un equipo por 60.000. Y por eso tenemos aquí, miren, aquí en esta información, o veámoslo acá en el balance también. Entonces pasemos aquí. Entonces coloquémosle compra de equipo. Ahorita explicamos por qué. Compra de equipo en 60.000. En 60.000. Listo. Miren, y acá tenemos en el equipo de oficina, miren, estaba en 230, pasó a 290. ¿Qué pasó? Pues lógicamente que hemos comprado un equipo en 60.000 pesos. Y aquí aparece. Bueno. Entonces, antes de esto, antes de ubicar esto, vamos a colocar aquí un signo negativo para decir aquí en esa columna que en las actividades de inversión, la venta del terreno, a la empresa entregar el terreno, recibe un dinero por 30.000, ¿sí? Y la empresa, al comprar un equipo, entrega un dinero o sale un dinero de la empresa por 60.000. Entonces este valor lo colocaremos con signo negativo. Y aquí vamos ahora en esta columna a identificar entonces el efectivo, porque no hay más movimientos, no tenemos más información, efectivo neto proveniente de las actividades de inversión. Proveniente de las actividades de inversión. Y tenemos que estar aumentando cada vez más la columna. Bueno, eso no importa. Listo. Efectivo neto proveniente de las actividades de inversión. ¿Qué hacemos acá? Entonces, miren, tomamos este valor de salida de dinero y le restamos la entrada de dinero. Perdón. Tomamos este valor de entrada de dinero. Entonces ubiquemos acá nuevamente el cursor. Tomamos este valor de entrada de dinero y le quitamos la salida de dinero.
A ver. Estamos haciendo algo al revésado. Aquí tomamos este valor de salida de dinero y le aumentamos. Espérenme un segundito, por favor. Les pido disculpas acá. Tomamos este valor de la venta del terreno y le quitamos